Dios les bendiga, queridos hermanos. Buenos días a todos. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Damos gracias a Dios porque nos ha concedido un día más y un día del Señor más para meditar en Él y acudir a su palabra en busca de la fortaleza espiritual de la vida que esta palabra nos provee. Es el día del Señor y hoy debemos estar gozosos, contentos, debemos estar alegres, recordando esa obra maravillosa, gloriosa, que ha hecho nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, mostrándonos con cuánto amor el Padre nos ama al entregarnos a su propio Hijo Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Estamos gozosos porque tenemos un Dios que vive, que reina, que está en control absoluto de todas las cosas, y eso nos provee mucha confianza, mucha fe, mucha esperanza también. Hermanos, vamos a iniciar nuestro tiempo de adoración a nuestro Dios, acudiendo a la palabra de Dios y a tener nuestra lectura que estamos teniendo cotidianamente. Estamos hoy en el capítulo 87 del libro de los Salmos. Estaremos leyendo el capítulo 87 y 88. En esta ocasión leeremos dos salmos. Salmo 87 y 88 leeremos. Daré un pequeño momento para que usted pueda encontrar su texto. Gracias a todos los que se conectaron temprano. Eso nos ayuda mucho, nos permite iniciar en el tiempo acordado. Dice la palabra de Dios, demos lectura a la santa palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Su cimiento está en el monte santo. Ama Jehová las puertas de Sión, más que todas las moradas de Jacob. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Yo me acordaré de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Nació allá. Y de Sión se dirá, y aquel han nacido en ella, y el Altísimo mismo la establecerá. Jehová contará al inscribir a los pueblos, nació allí. Y cantores y teñedores en ella dirán, todas mis fuentes están en ti. Salmo 88. Súplica de la liberación de la muerte. Oh Jehová, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Llegue mi oración a tu presencia. Inclina tu oído a mi clamor, porque mi alma está hastiada de males, y mi vida cercana al Seol. Soy contado entre los que descienden al sepulcro. Soy como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los pasados a espada que yacen en el sepulcro, de quienes no te acuerdas ya, y que fueron arrebatados de tu mano. Me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos. Sobre mí reposa tu ira, y me has afligido con todas tus ondas. Shelah. Has alejado de mí mis conocidos, me has puesto por abominación a ellos. Encerrado estoy y no puedo salir. Mis ojos se enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día. He extendido a ti mis manos. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia, o tu verdad en el Abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas, y tu justicia en la tierra del olvido? Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores, he estado medroso. Sobre mí han pasado tus iras y me oprimen tus terrores.
me han rodeado como aguas continuamente, a una me han cercado. Has alejado de mí al amigo y al compañero, y a mis conocidos has puesto en tinieblas. Esto es palabra de Dios, hermanos. Vamos a orar ahora para iniciar nuestro tiempo, para cantar himnos. Presentémonos delante de Dios, hermanos, y dispongámonos para Él. Bendito Padre Celestial, tú que estás en los cielos, a ti nos dirigimos, implorando, bendito Dios, de tu misericordia una vez más. Señor, estamos hoy delante de tu presencia, Señor, queriendo acudir, Señor, a ti, a tu palabra, Señor, buscando tu bendición, Señor. Queriendo también adorarte, queriendo también, Señor, guardar este día conforme tú, Señor, nos los has mandado y conforme también nosotros ahora también deseamos, Señor, guardarlo y adorarte a ti. Señor, bendice este tiempo que vamos a tener, Señor, que sea provechoso para nuestras almas, Señor, pero que tú también seas reconocido, adorado, que tú seas exaltado, Señor, por medio nuestro, Padre. Te damos a ti toda la gloria, Señor. Te damos a ti, Señor, el reconocimiento en este día. Señor, danos de tu gracia para hoy centrarnos, Señor, en ti, en tu obra, Señor, para meditar en ti y encontrar ese reposo que necesitan nuestras almas. Te rogamos, bendito Dios, que tú nos ayudes a hacer, Señor, de este tiempo de adoración lo mejor que podamos para tu gloria, Padre. Santifica, Señor, todo lo que hagamos por medio de nuestro Señor Jesucristo y recíbelo, Señor, como una ofrenda grata, como un sacrificio vivo para ti, bendito Padre. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque nos permites estar aquí y has dispuesto palabra para nosotros. Señor, a ti te adoramos y te exaltamos en este día. Amén y amén. Bien, hermanos, vamos a entonar ahora unos himnos a nuestro Dios. Puede abrir sus himnarios. Vamos a entonar el himno número 14.
Entonemos el himno número 3, hermanos. Himno número 3. Himno número 319. Dulce comunión. Dulce comunión, la que confía en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en ti su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce es vivir, cuán dulce es gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder Él me guardará de los lazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Amén, así es. No hay que temer, dice este himno, ni que desconfiar. Estamos en los brazos de nuestro Salvador. Gloria a nuestro Dios por ese Salvador tan grande y poderoso que nos ha dado, nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ayúdenme a hacer una oración antes de ir a la palabra de Dios. Bendito Padre, te doy gracias, Señor, porque una vez más me permites exponer tu palabra. Te pido, Padre, que me socorras, que me ayudes, Señor, a centrar mis pensamientos en tu palabra. Señor, socórreme en medio de la debilidad, Señor, y ayúdame a exponer, Señor, tu verdad, quien es la única, Señor, poderosa. Tu bendita verdad, quien es la única que debe de ser exaltada, Señor. Señor,
Te ruego, Señor, que uses mi vida, Padre Santo, para poder bendecir a mis hermanos. Me declaro, Señor, débil e incompetente, Señor, fuera de tu gracia. Me declaro, Señor, inútil, Señor, aparte de tu gracia, Señor. Por eso te pido, Señor, que me ayudes en este momento y que bendigas a mis hermanos, Señor, al atender tu palabra, Señor. Te rogamos que nos pongas disposición para oír, Señor, tu palabra. Háblame también a través de ella, Señor, y enséñame. Por tu Espíritu, Señor, por tu Espíritu, Señor, que sea tu palabra, Señor, ministrada por tu Espíritu, Señor, en nuestros corazones. Te lo pido, Señor, te lo agradezco, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, vamos ahora a ir a nuestro tiempo de exposición de la palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a los Efesios. Estamos en el capítulo 6. Efesios capítulo 6. Vamos a leer, hermanos, desde el verso 10 hasta el verso 14. Efesios capítulo 6, verso 10 al 14. Dice la palabra de Dios: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Hoy, hermanos, continuamos nuestra exposición a esta carta, y estamos en esta sección de Efesios, última parte de esta carta, donde el apóstol Pablo habla acerca de la armadura que Dios le ha provisto al cristiano para sus batallas espirituales. La semana pasada iniciamos con este estudio de estos versos. Decíamos, a manera de repaso y para recordar, hermanos, que es necesaria tomar esta armadura a causa de los grandes enemigos a los cuales nos enfrentamos: Satanás, sus demonios, este sistema que él usa en el mundo. Decíamos que esta armadura es representada por el apóstol Pablo como la armadura de un soldado romano. Y decíamos que consta esta armadura de 6 partes: el cinturón, la coraza, el escudo, el casco y la espada. Vimos, hermanos, que lo primero que un soldado debe preguntarse es lo siguiente: ¿quiero realmente luchar contra estos enemigos? Cada persona que profesa el cristianismo debe de preguntarse esto, hermanos, porque se encuentra en medio de una batalla. ¿Realmente hay un deseo de luchar esta batalla? ¿Estamos realmente conscientes de que estamos en medio de una batalla espiritual? Vimos, hermanos, que si habremos de luchar, debemos de tener verdadera disposición, hermanos,
no solamente de mente, sino que también de corazón. Debemos tener verdadera sinceridad. La verdad debe inundar todo lo que somos. Nuestro intelecto, nuestro pensamiento debe de estar lleno de la verdad de Dios, pero también nuestro corazón debe de tener sinceridad genuina para luchar en esta batalla espiritual. Verdadera disposición y esfuerzo, decíamos, significa el cinturón de la verdad. Debemos, hermanos, estar muy dispuestos para esta batalla. Porque verdaderamente, hermanos, amamos la causa por la cual peleamos. Ninguna persona, ningún soldado que no tenga verdadera convicción por lo cual pelea, será un buen soldado en medio de la batalla. Debemos, hermanos, tener disposición, hermanos, porque en verdad deseamos y queremos que el reino de Dios avance. Porque nuestros enemigos, hermanos, son los enemigos de Dios y eso debe de despertar en nosotros verdadero interés por esforzarnos y disponernos para la pelea. Debemos de pelear, hermanos, con mucha disposición y esfuerzo, porque la pureza de nuestras almas está en juego. Satanás hará todo lo posible por ensuciarnos y que nuestras vidas sean llenas de pecado. Debemos de pelear entonces, hermano, por nosotros, por nuestros hermanos, por el testimonio que les damos a nuestros hijos, a nuestra familia. Pero sobre todas las cosas debemos de pelear la batalla espiritual por la gloria de nuestro Dios, quien es nuestro Rey. Lo primero entonces, hermanos, que nos enseña el apóstol Pablo, lo primero es quitar de nosotros todo engaño y toda hipocresía y ceñirnos con el cinturón de la verdad. Así, hermanos, estando bien preparados y dispuestos genuinamente para la pelea. Hoy veremos, hermanos, la segunda pieza de esta armadura que está ahí en el verso 14, en su segunda parte. Dice el apóstol Pablo, y vestíos con la coraza de justicia. La coraza en el armamento romano, en esas vestiduras de los soldados, era ese peto, esa parte de la armadura que cubría la gran parte, la gran mayoría de su cuerpo, desde el cuello hasta la cintura, era protegida por esta parte de la armadura. Generalmente era hecha de metal resistente, en otras ocasiones era de cuero, pero principalmente era hecha de metal para así poder resistir los ataques de las armas enemigas. Esta parte de la armadura protegía al soldado de los órganos más vitales que tenemos en el cuerpo, el corazón, los intestinos, los pulmones. Entonces, portar esa parte de la armadura, hermanos, era esencial para poder estar debidamente protegidos contra las armas de los enemigos. Tenía dos partes. La parte frontal que cubría su frente, pero también esta parte contaba con una parte trasera que también protegía la espalda. ¿Qué significa esta coraza de justicia que nos exhorta el apóstol a vestirla? Dos cosas pueden significar la coraza de justicia para el cristiano. Ambas cosas son muy necesarias para el cristiano. Y una cosa no se contrapone con la otra, sino que más bien se complementan. Y hoy voy a hablarles de estos dos significados de la coraza de justicia. Y en mi última parte de esta exposición hablaré de las consecuencias, de algunas consecuencias de no portar la coraza de justicia. Primeramente, la coraza de justicia significa la necesidad que tiene cada creyente, cada persona que está en esta batalla, de vestirse con la justicia perfecta de Dios.
Nuestro enemigo, dice el apóstol Pablo, es el diablo, sus huestes espirituales de maldad. Este enemigo es llamado en la Escritura también como el acusador de los hermanos. Por allá en Apocalipsis capítulo 12, la Escritura lo describe como el acusador de los hermanos, como el que acusa a los creyentes de día y de noche. Y la coraza de justicia es esa defensa contra el calumniador. Es esa defensa que nos protege en contra de este acusador que está de día y de noche dispuesto a acusarnos. Yo quiero, hermanos, decirle, y no para desanimarle, sino para que usted cobre conciencia de la batalla espiritual en la que se encuentra, que el enemigo sin duda alguna vendrá constantemente con acusaciones para atormentarle a usted. ¿Y qué diremos en ese momento cuando seamos atormentados? Cuando el acusador venga a recordarnos nuestros pecados pasados. ¿Cuántas veces ha venido el enemigo a su vida recordándole sus pecados de aquella vieja vida y le hace sentir atormentado? ¿Qué defensa tendremos en contra de eso cuando Él venga y nos señale no solamente los pecados pasados, sino también los pecados presentes? Esa lucha que tenemos con el pecado remanente, el enemigo usa eso también para atormentarnos y acusarnos, no solamente delante de Dios, sino a nuestras propias conciencias, viniendo y atormentándonos, diciendo, ya ves, mira, ya ves que realmente no has cambiado, mira, ya ves que realmente tú no eres digno de este Dios tan santo. ¿Cómo podremos protegernos de esos dardos acusadores que Él lanza constantemente en contra de nosotros si no estamos bien vestidos con la armadura de Dios? Muchos cristianos tratan de protegerse de una manera indebida. Tratan de protegerse en contra de estas acusaciones, vistiéndose y tratando de protegerse con su propia autojusticia. Cuando el enemigo viene y les acusa de pecado, viene y les señala sus pensamientos, entonces ciertos cristianos, en vez de vestirse de la justicia perfecta de Dios, se visten de su propia autojusticia y tratan de defenderse con sus propios trapos sucios, tratando de mejorar su carácter, haciéndose autopromesas diciendo seré mejor. Intentan protegerse usando su buen nombre, sus logros, esforzándose en la carne, pero esas armaduras no tienen poder alguno en contra de este acusador. Esa no es la armadura que Dios le ha dado al cristiano. El enemigo ha engañado a muchos cristianos, haciéndoles creer que vistiéndose de su propia autojusticia estarán a salvo. Ellos creen que su autojusticia puede ayudarles en contra de esos tormentos del enemigo. Sin embargo, vemos que el enemigo no se detiene. Los ha engañado y sigue atormentándoles. Tales cristianos han olvidado entonces la justicia imputada que Dios les ha dado. La perfecta justicia de Cristo, hermanos, en nosotros es necesaria, hermanos, asirnos de ella. Nos ha sido imputada, pero no debemos olvidarla. No debemos hacerla a un lado en nuestros pensamientos, porque el enemigo nos mirará y nos verá vulnerables. Por eso Pablo dice a los Filipenses en el capítulo 3, verso 9, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, no teniendo yo mi propia justicia que es por las obras de la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios
por la fe. Esa, hermanos míos, es la justicia que nos sirve, que nos es útil. Todo lo demás son trapos sucios que no sirven para nada, queridos hermanos. Vistámonos pues con esta armadura de la justicia perfecta de Cristo, queridos hermanos. La justicia de Cristo imputada en nosotros, hermanos, es ese peto sólido que nos protege, hermanos, verdaderamente. Y quiero que pensemos en esto. La justicia perfecta de Cristo, antes de protegernos de este enemigo, del acusador, la justicia perfecta de Cristo nos protege de la ira de Dios. La justicia perfecta de Cristo es tan poderosa, es tan maravillosa, es tan fuerte, es tan efectiva, que nos protege de la ira de Dios. Cuando el diablo, hermanos, acusa, nos dice, mira, Dios está enojado contigo. ¿Cuántas ocasiones nos habrá ocurrido esto? Dios está molesto contigo. Dios está airado contigo. Este enemigo nos recuerda que el pecado enciende la ira de Dios. Mire que el diablo se vuelve en ocasiones maestro de teología y nos recuerda lo que dice la palabra. Nos recuerda que la paga del pecado es muerte y que el pecado provoca la ira de Dios y nos dice, Dios está enojado contigo. Como maestro de teología nos recuerda, mira, cristiano, recuerda que Dios es justo y que Él dará justa retribución al pecado. Dios está airado contigo. Este enemigo es experto en tomar la palabra de Dios y usarla a su conveniencia y con el fin de atormentarnos y de dañarnos. Como dardos para herir a los cristianos, él mismo puede tomar partes de las Escrituras y lanzarlas en contra tuya. Si no estás vestido con la coraza de justicia, sin duda alguna, causará estragos en tu vida. Te puede enseñar este enemigo muchos textos bíblicos que te hieran. Pero yo quiero asegurarte algo, queridos hermanos. El enemigo nunca te recordará que la justicia perfecta de Cristo ha sido imputada a nosotros y que esa justicia ha aplacado la ira de Dios. Eso no te lo recordará. Eso lo debes de saber tú y lo debes de recordar tú, poniéndote bien, vistiéndote bien con esa coraza. Cristo y su justicia nos ha sido dada de manera gratuita y eso ha aplacado la ira de Dios. El enemigo nunca te dirá, nunca te va a recordar que la vida justa, la vida perfecta de Cristo, que esa vida santa de nuestro Señor Jesucristo fue puesta a tu cuenta. La vida de Cristo puesta a tu cuenta. Eso nunca te lo dirá el enemigo. Nunca te va a recordar que es por la fe que se nos atribuye esa justicia perfecta de Cristo. Nunca te recordará tales cosas. Nunca te recordará que ahora por esa justicia perfecta de Cristo estás en paz con Dios. Es por eso que es muy necesario y es tu deber vestirte con la coraza de justicia para luchar contra este acusador. Es esta justicia de Cristo entonces, hermanos, que nos protege en contra de los ataques también de Satanás. El libro de Romanos, hermanos, nos habla mucho de esto y nos va a ayudar a entender más. Vayamos a Romanos capítulo 8, verso 33. Romanos capítulo 8, verso 33.
Dice la palabra de Dios: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Si Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Los dardos de fuego que lanza, hermanos, Satanás contra el cristiano no pueden en contra de esta verdad. No pueden en contra de lo que Dios nos ha revelado en el Evangelio. Cristo es el que murió. Cristo es el que murió. Yo merezco morir por mi pecado. Es verdad, Satanás nos recuerda nuestros pecados pasados o esas luchas que tenemos en el presente. ¿Y cómo hemos de contestar? Cristo es el que murió. Ese es mi peto que me protege. Esa es mi protección. Cristo es el que murió. Yo ciertamente merecería morir a causa de mi pecado. Tienes razón, enemigo. Tiene razón el diablo cuando nos recuerda que la paga del pecado es muerte y que el pecado enciende la ira de Dios. Pero no con nosotros. Ya no más con nosotros, porque Cristo es el que murió en nuestro lugar. Yo merezco morir a causa de mi pecado, pero Cristo es el que murió. Entonces, ¿quién nos acusará? Dice el apóstol Pablo. Si Dios es el que justifica. Dios es el que hizo esto. Dios es el que lo hizo por nosotros. Vayamos al capítulo 3 de Romanos. Verso 24. Dice la palabra de Dios: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hermanos, el apóstol Pablo dice: siendo justificados. Todo creyente ha sido justificado. Se le ha dado la justicia perfecta de Cristo. Se ha puesto a su cuenta y la posee ya. Gratuitamente, sin obra alguna, hermanos. Vea el capítulo 5, verso 1 de Romanos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vea el verso 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Vea cómo de nuevo dice la Escritura: estando ya justificados. La justicia perfecta de Cristo, hermanos, ya se nos ha sido dada. Y esto, hermanos, esta verdad bíblica es algo que que ya poseemos, pero que no debemos olvidar. Porque el enemigo estará presto para atormentarnos, para lanzar sus dardos acusadores. Tenemos paz para con Dios. Dios no está airado contra nosotros. Dios no está airado contra el creyente. No hay más ira para el creyente. Hay gracia y misericordia. Lo obtenemos no por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo. Oh, esta es una bendita verdad, hermanos, que nos debe de alegrar y llenar de gozo y de seguridad en esta batalla. Capítulo 8, verso 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay condenación, no hay más ira, no hay más
acusaciones válidas en contra de nosotros. Toda acusación es mentirosa y proviene del padre de mentira, pues Cristo ha vivido la vida perfecta que no hemos podido vivir nosotros, pero por la fe en nuestro glorioso Salvador nos ha sido puesto a nuestra cuenta como si nosotros hubiésemos vivido esa vida perfecta y santa que Cristo vivió. Hermanos, así es que no hay ninguna condenación ya para los que están en Cristo Jesús. Oh, bendita verdad también. La justicia de Cristo nos cubre, hermanos, de esos ataques condenatorios del enemigo. Y esta justicia es gratuita. Esta justicia, dicen nuestros textos que leímos, nos es dada. Nos es dada por gracia, hermanos, por medio de la fe. Y nos protege. Esta, hermanos, es la base. Esta es la base, hermanos, para la siguiente justicia que debemos de nosotros vestirnos, que es la justicia práctica. Porque el apóstol Pablo dice, no hay condenación para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aquellos que poseen la justicia perfecta de Cristo son aquellos que andan conforme al Espíritu. Aquellos que ya no tienen condenación para ellos, que ya no hay más ira de Dios para ellos. Estos andan en el Espíritu. Aquí, hermanos, entonces pasamos a la siguiente parte del significado de la justicia de la cual tenemos que vestirnos. Tenemos que vestirnos también de una justicia práctica, hermanos, para estar protegidos en contra del enemigo. Tomar la coraza de justicia entonces implica también vestirnos con rectitud ante Dios. Volvamos a Efesios. Y veamos que Pablo no solamente nos habla de la justicia perfecta de Cristo, sino que también habla de una justicia que el creyente debe de vestirse, de la cual se debe de vestir. Efesios capítulo 4, verso 24. Dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno a su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Recordamos, hermanos, esas partes que ya expusimos en otros sermones, cómo Pablo da instrucciones acerca de la vida justa, de ese andar en rectitud, siendo coherente con el llamamiento que Dios nos ha dado. Debemos de vestirnos, dice, de ese hombre creado según Dios en la justicia y santidad. Y luego da instrucciones que no debemos de pecar. Porque esto, dice, es dar lugar al diablo. No estar vestidos de una justicia práctica nos hace también vulnerables en contra del acusador. Si bien este diablo no podrá arrancarnos la vida eterna que por gracia Dios nos ha dado, sí que podrá hacernos mucho daño. Si no vivimos una vida de rectitud y en santidad, para vencer al acusador, hermanos, y ser libre de los tormentos que él nos trae. Entonces, no solamente es necesario poseer la justicia perfecta de Cristo. Aunque la poseamos, si no poseemos una justicia práctica, una vida recta, el enemigo seguirá teniendo ocasión. Será como abrirle la puerta al enemigo y quedando vulnerable delante de él. Debemos practicar la justicia, hermanos. Vivir una vida en obediencia a la palabra de Dios. El apóstol Juan en su primera carta dice en el capítulo 3, verso 7, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo.
¿Quién es el justo? ¿Quién es el que ha sido justificado por Dios? El que hace justicia. Esa es una evidencia de que Él ha sido justificado, se le ha entregado esa justicia perfecta de Cristo. Ahora Él también practica la justicia. Ese es el justo. Ese es el justo y es justo como Dios, su Dios es justo. Sé de algunos hermanos que son engañados por falsos maestros, de los cuales hay muchos en esta ciudad. Y muchas personas hoy están siendo engañadas por estos falsos maestros. Muchas personas piensan que han sido instruidos de una manera correcta en guerra espiritual, en demonología. A estas personas se les enseña constantemente. Y sé de algunos que se les enseñó a hacer vanas repeticiones, levantándose por la mañana, abriendo Efesios 6, recitando, rezando, declarando, como ellos dicen, esta armadura espiritual. Y pensando que con esas vanas repeticiones ya están bien vestidos de la armadura de Dios. Ese no era el propósito del apóstol Pablo, queridos hermanos. Pablo es claro en sus cartas. Vestirse de la armadura de Dios, hermano, es un llamado a vivir en la práctica el evangelio que se nos ha revelado. El cristiano debe de cubrirse con una vida de integridad. No importa cuántas veces recites de manera supersticiosa Efesios 6, la armadura de Dios. Si no tienes una vida de integridad, si no tienes la justicia perfecta de Cristo a tu favor, tú eres del diablo aún. Y si no tienes una vida de integridad, seguirás siendo señalado, atormentado por este Satanás. Satanás acusa y difama a los cristianos. Y también lo hace no solamente de manera directa a la conciencia, sino que también lo hace por medio del mundo el cual él gobierna y manipula. Nuestro Señor Jesucristo dijo con claridad allá en el Evangelio de Mateo capítulo 5, verso 11, los difamarán, los van a difamar, este mundo los va a perseguir, dirán toda clase de mal en contra de ustedes, mintiendo. Hermanos, nosotros no podemos esperar que esto no se cumpla en nosotros. Pero lo que sí podemos hacer, hermanos, es tener una vida justa para que cuando esas acusaciones del mundo estén sobre nosotros, vengan a nuestras vidas, hermanos, como dijo Jesús, lo digan, pero lo digan mintiendo. Eso, hermanos, es estar bien protegido con la coraza de justicia. Es estar bien protegido. Las palabras, hermanos, no siempre van a poder ayudarnos, pero ¿sabe qué sí lo hará? Una vida justa, una vida íntegra. Y esa es la manera más eficaz, hermanos, de resistir las acusaciones de los incrédulos. Los esposos incrédulos acusan a las esposas que son sus esposas que son cristianas. Se acusan de pecados que ellas no cometen, de actitudes que ellas en verdad no tienen. Eso usted no lo puede evitar. Lo que sí puede evitar y lo que usted debe de hacer es estar preparada para que cuando esos dardos vengan a su vida, lo digan mintiendo y usted tenga su conciencia tranquila y esté en paz con Dios. Las palabras no siempre nos ayudarán, pero sí una vida íntegra. Así es que, hermanos, para poder defendernos de los ataques que Satanás empleará por medio del mundo, por medio de los impíos, por medio de los incrédulos, mintiendo en contra de nosotros, señalándonos, difamándonos, la mejor manera para defendernos, hermanos, es
siendo todo lo bueno, lo justo que podamos ser. No podemos ser perfectos, hermanos, pero sí podemos esforzarnos en vivir una vida piadosa, una vida justa y recta para no dar ocasiones a esos señalamientos. Teniendo una vida de integridad, hermano, poniendo en práctica la justicia imputada de Cristo, siguiendo su ejemplo. Cuando nosotros enseñamos que todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados ya en la cruz de Cristo, hermanos, no estamos diciendo, hermanos, y no estamos promoviendo que el cristiano se vuelva indiferente al pecado y que no importa cómo vivamos. Cuando exaltamos la obra de gracia que Dios ha hecho a favor nuestro, dándonos el perdón de todos nuestros pecados, no es para que esto sea un aliciente para usted para pecar. Sin embargo, hay muchos que piensan y toman estas verdades bíblicas como ocasión para pecar. Quienes piensan de esta manera, hermanos, en verdad creo que son muy malvados. Y esas personas no tienen defensa alguna en contra del enemigo. Hermanos, debemos practicar la justicia. Debemos de practicar esa justicia. Así, hermanos, veamos que esto también está sustentado por la Escritura. Romanos 6. Romanos capítulo 6. ¿Qué pues diremos? Dice el apóstol. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Así también nosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vea el verso 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Dios, hermanos, nos viste de su justicia perfecta, pero nosotros debemos de vestirnos de rectitud, hermanos, y de pureza. Eso, hermanos, también es parte del Evangelio. Eso también es parte, hermanos, de las realidades espirituales que debe de experimentar cada creyente. Una vida de obediencia y de rectitud, hermanos. Vestidos pues con la coraza de justicia, entonces, hermanos, son ambas cosas. No olvidar la justicia que se nos ha imputado por medio de Cristo, la vida perfecta de Cristo en nosotros. No olvidarlo jamás y defendernos por medio de esa verdad en contra de los ataques del enemigo. Pero de nada serviría si nosotros continuamos en una vida de pecado. ¿Cómo podríamos ahuyentar al enemigo si seguimos pecando y dándole ocasión para atormentarnos? Ambas cosas, hermanos, son necesarios. Apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre del Señor. Hay grandes consecuencias si no tomamos la coraza de justicia. Quiero hablar algunas de ellas, hermanos. Si no tomamos la coraza de justicia, si no vivimos en integridad, no podemos esperar no ser heridos por el enemigo. Y lo primero que te costará, si eres negligente en este asunto, hermano, te costará el gozo. Si no te vistes de una justicia práctica, te costará el gozo. David suplicó a Dios en el Salmo 51 y dijo: vuélveme, Señor, el gozo de tu salvación. Imploró, suplicó con gran dolor. Y esas palabras fueron a causa de su descuido, a causa de no cuidar su integridad. El dulce cantor de Israel, aquel que escribió salmos de gozo hermosísimos,
Ahora está, hermanos, ha callado ese canto dulce y está, hermanos, cantando endechas, cantos de dolor a causa de su pecado. Perdió el gozo. Después de cometer adulterio con Betsabé y de haber ordenado la muerte de su esposo, David no podía volver a tener paz. Su pecado no confesado lo volvió una persona infeliz. Perdió el gozo. Ya no está más alegre. Su pecado oculto lo atormentaba constantemente. Y esto, hermanos, a mí me hace pensar la situación de muchos cristianos. Muchos cristianos tienen problemas emocionales a causa de que no tienen una vida recta delante de Dios. La falta de santidad personal trae a muchos el estar viviendo en estados de desánimo, en estar viviendo llenos de preocupaciones, de angustias, estar desesperados. No digo que siempre, hermanos, pero muchas veces, en muchas ocasiones, estos males, hermanos, vienen a causa de no tener integridad, a causa del pecado en sus vidas. El pecado está en sus vidas y el gozo se va. El gozo, la alegría se va. Porque el gozo del cristiano, hermanos, está el gozo del cristiano está cuando el cristiano tiene bien puesto la coraza de justicia. Cuando está bien vestido de esa vida de integridad delante de Dios. No hay nada que lo ponga triste cuando él sabe que está viviendo en integridad con su Dios. Pero cuando el pecado llega a la vida del cristiano, el gozo se va. El gozo se va. La falta de santidad personal nos trae muchos males, hermanos, entre ellos la falta de gozo. Segunda cosa que te costará. El creyente que no practica la justicia perfecta de Cristo, sino que vive una vida pecaminosa, será un cristiano infructuoso para Dios. Tal vez se le vea prosperar en sus empresas seculares, pero será inútil en el reino del Señor. Todos los cristianos son llamados a practicar la justicia, hermanos, a hacer buenas obras, para ser productivos en el reino de Dios. Como ejemplo, ningún cristiano podría aspirar a servir al Señor predicando la palabra si no tiene una vida de integridad. El creyente que no practica la justicia, hermanos, también tendrá la consecuencia de estar afrentando el testimonio del Evangelio, siendo un mal testimonio del Evangelio. No practicar la justicia es estar vituperando las glorias del Evangelio, hermanos, estar trayendo mal al Evangelio. Y hay un ejemplo claro que tenemos en las Escrituras. Vayamos a Tito. Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1. Este es el caso de los cretenses. Vamos a leer del verso 10 al 13. Bueno, vamos a hacer un repaso así general en muchos versos. Verso 10 dice, voy a esperar que lo encuentre. Voy a servir agua.
Tito capítulo 1, verso 10. Dice, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de las circuncisiones, de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Verso 13, este testimonio, dice el apóstol, es verdadero. ¿Cómo evitar, hermanos, tapar la boca a estos adversarios? Había personas, dice los de la circuncisión, que estaban hablando de los cristianos. Estaban hablando acerca de conductas que ellos consideraban impropias. Ellos decían mentirosos, son malas bestias, son glotones, son ociosos. Y el apóstol Pablo dice, y este testimonio es verdadero. Pero es preciso, dice el apóstol Pablo, taparles la boca a esos acusadores. Son acusadores porque están señalando los pecados de los creyentes. Y Pablo dice, es necesario tapar la boca. Cuando no vivimos una vida en integridad, damos ocasión a que el mundo señale a la iglesia, a los cristianos, de ser malos hombres, malos ciudadanos. ¿Y cómo evitar, hermanos, tapar la boca a esos adversarios? Mire que el apóstol Pablo da muchas instrucciones para poder cumplir este propósito de tapar la boca a los que señalan. Vea el capítulo 1, verso 7. Empezando por los pastores. Es necesario vivir una vida de justicia, hermanos, de integridad para que el evangelio no sea blasfemado, hermanos, entre los impíos. Y Pablo dice, es necesario que el obispo sea, ¿qué? Irreprensible. Hermanos, empezando por los pastores, Pablo dice, callemos la boca a estos acusadores y que los pastores sean de una vida intachable, irreprensible. Capítulo 2, verso 3. Pero no solamente el pastor, las ancianas. Capítulo 2, verso 3. Asimismo las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Las ancianas también deben de vestirse de justicia para tapar la boca a los acusadores. Las mujeres jóvenes, verso 4, ellas deben amar a sus maridos y a sus hijos. Deben de ser prudentes, verso 5, castas, cuidadosas de su casa, buenas, justas, buenas, sujetas a sus maridos. Y vea lo que dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Se da cuenta? Es necesario que todos los creyentes se vistan de justicia, pastores, ancianas, las mujeres jóvenes, con una vida recta, con una vida que sea recta. Los jóvenes, verso 6, los jóvenes varones, dice que sean prudentes, así como Tito, presentándote tú en tu ejemplo como ejemplo, dice, de buenas obras. En la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo, vea de nuevo, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Vístanse con la coraza de justicia, para que los dardos del enemigo sean sofocados, para que los ataques del enemigo no tengan efecto en vosotros, para que no tengan nada malo que decir de vosotros. Verso 8, palabra fiel es esta. Siguiente capítulo. Capítulo 3, verso 8, dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras.
estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Hermanos, ¿cómo tapar la boca al adversario? Vistiéndonos con la coraza de justicia. Viviendo, hermanos, en integridad, practicando una vida justa, haciendo buenas obras, ocupándonos de buenas obras. Estas cosas quiero, le dice Pablo a Timoteo, que insistas con firmeza para que los que creen en Dios, ¿quiénes son los que creen en Dios? Las ancianas, los pastores, las mujeres jóvenes, los jóvenes varones, los hombres, todos, para que todos los que creen en Dios, hermanos, procuren ocuparse de buenas obras. Esto es, hermanos, vestirnos de la coraza de justicia. Vea en el capítulo 2, aquí de Tito, y él ahora quiere dirigir la mirada de Timoteo a que vea la causa por la cual esto es necesario, de vestirnos de justicia. Dice en Tito 2:14, hablando de Jesucristo, dice, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Gloria a Dios. Dios se dio a sí mismo. Él tomó nuestro lugar y murió como un pecador, como un criminal, de la manera más brutal, siendo desatada no solamente la ira del hombre, sino la ira de Dios sobre de él. ¿Con qué propósito, hermanos, este tan grande sacrificio? Dice, es para que él tener un pueblo propio. ¿Y cuál es la característica de este pueblo propio? Un pueblo celoso de buenas obras. Hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, que viven una vida justa, una vida de rectitud, de integridad, de santidad, celosos de buenas obras. Sí, hermanos, entonces que cada uno de nosotros recuerde que fuimos redimidos del pecado, no para seguir viviendo en el pecado. Fuimos rescatados de esa manera vana de vivir, no para seguir viviendo como los hombres vanos. Fuimos rescatados, redimidos por la sangre de Jesucristo. Fue pagado un alto costo, no para seguir vistiéndonos con trapos de inmundicia, con obras que no son buenas. No, hermanos, sino vistámonos cada día con la coraza de justicia, hermanos, viviendo cada uno, hermanos, para la gloria de Dios. Que Dios, hermanos, bendiga su palabra y que estemos preparados para seguir adelante en nuestra vida cristiana, enfrentando a los adversarios. Enfrentando a los adversarios, hermanos, y que cada batalla, hermanos, que enfrentemos sea el nombre de Dios glorificado y que no sea el evangelio vituperado, que no sea el evangelio ensuciado por nuestras vidas, hermanos, que no son justas. Glorifiquemos a Dios, hermanos, también en esto. Seamos buenos soldados del Señor, hermanos, estando bien vestidos con la coraza de justicia. Oremos, hermanos, imploremos a Dios su misericordia. Bendito Padre Celestial, te damos gracias. Gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos por las provisiones que nos has dado, Señor, provisiones poderosas, Señor, para ser más que vencedores en medio de cualquier circunstancia. Tú nos has provisto de la justicia de tu amado Hijo, Señor, por la cual no podemos perder, Señor, esta batalla.
Tú nos has imputado la vida perfecta de Cristo, con la cual el diablo no puede arrebatarnos más ni volvernos a su reino. No puede llevarnos de nuevo de donde Él nos tenía cautivos, porque ahora la justicia perfecta de Cristo nos ha sido dada. Oh bendito Dios, pero te pedimos, te suplicamos, oh Dios, que nos alientes, que nos animes a vivir en esa justicia práctica que debemos, Señor, de vivir cada creyente, Señor. Vistiéndonos, Señor, cada día con mucha disposición, Señor, y esfuerzo cotidiano, diario, Señor, viviendo una vida de santidad y de rectitud, Señor. Tú conoces nuestras vidas, conoces nuestro corazón, Señor. Aún antes de que el mundo señale nuestros pecados, Señor, tú los conoces en lo íntimo. Aún antes de que el acusador nos señale, tú, Señor, te pedimos que tú lo hagas por tu Espíritu, Señor, y nos redargullas, Señor, y seas tú, Señor, quien nos lleve, Señor, a vivir esa vida en santidad. Padre, preferimos, Señor, la obra tuya en nosotros. Preferimos, Señor, que tú nos recuerdes nuestras maldades, nuestros pecados, Señor, pasados, Señor, para darte gloria a ti y decirte gloria a ti que tú nos has perdonado. Preferimos, bendito Dios, que tú nos recuerdes, Señor, el pecado presente con el cual luchamos, Señor, para así humillarnos delante de ti. Y que no sea el enemigo, Señor, atormentándonos, Señor, por nuestra falta de humillación, nuestra falta de quebranto delante de ti. Señor, te pedimos, Señor, que tu gracia sea sobre nosotros. Señor, que tomemos conciencia de esto, Padre Santo, de esta instrucción, de este mandato, y que día a día, Señor, podamos, bendito Padre, ceñirnos, Señor, con el cinturón de la verdad, Señor, y poniéndonos, Señor, la coraza de justicia. Te damos gracias en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Hermanos, quiero decirles que por la tarde tendremos un pequeño estudio. Por la tarde a las 3 de la tarde estaremos de nuevo conectándonos, continuando con el discipulado que estamos teniendo. Hoy a las 3 de la tarde, espero que se conecten. Recuerden, será tiempo de estudio con sus cuadernos, sus Biblias y dispuestos también a participar en la clase. Hermanos, que el Señor les bendiga. Un abrazo. Bueno, más tarde estaremos ahí platicando en el estudio. Que Dios les bendiga, hermanos. Feliz día del Señor.